Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todas las mañanas compartiendo, bueno, las noticias por supuesto, las novedades de cada día, pero también con unas especiales y bueno, en esta nueva temporada 2025 también tenemos la columna de Derecho Laboral, como el año pasado la tuvimos, así que vamos a tener en cuenta a la compañía de Erika, ya que es un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación, retomando el año. Y bueno, una columna bien uruguaya, empezándola luego de que llega el último ciclista. Exactamente, llegó el último ciclista y dije, bueno, vamos a arrancar el año. Nosotros arrancamos atrás del pelotón. Tuvimos una inconveniente de salud, por eso que arrancamos un poquito más tarde las columnas. Estuvimos trabajando cada uno en lo suyo, pero la columna en sí arranca como debe ser. Después de turismo. Para ser bien uruguayo. Para ser una columna uruguaya. Exactamente. Bueno, Erika, antes las vías de comunicación 091-99-1210 por WhatsApp o por Telegram nos mandan sus mensajes, o si no a través de las redes sociales que van apareciendo también. Aquellos que nos están viendo a través del podcast van a poder ver las direcciones de YouTube, de Facebook, de Twitter, y entonces ahí pueden mandarnos también sus mensajes. Bueno, ahora sí, Erika, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde arrancamos? Hoy vamos a hablar de un tema que es sensible, que obviamente como en general todas las columnas que tratamos nos afectan a todos, que son los accidentes laborales. También un poco relacionado porque este año comenzó bastante accidentado. Existieron noticias con respecto a lo que pasó a accidentes puntuales, que no quiero detallar de más por un tema de respeto, porque bueno... hay familias, son hechos muy dolorosos. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a hablar en sí de lo que son los accidentes laborales. Bien. Obviamente vamos a dividir la columna en tres, como ya un poco acostumbro. Empezando por historia, hay que empezar un poco por... Y hay que tener un poquito de historia para ver el panorama. Después, cómo estamos en Uruguay, en el marco legal, en el marco de los convenios internacionales de la OIT, qué existe, y luego para cerrar vamos a vincularlo un poco, aunque no es el tema en sí, pero para hacer para tener actualidad, vamos a decir, de las noticias, vamos a comentar brevemente lo que propone el PIT-CNT en cuanto a una fiscalía especializada para accidentes laborales. Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia. Vamos. Y también nos vamos a sorprender. A ver. Como siempre. A ver, contame. Como siempre el papel que tiene Uruguay históricamente. Los accidentes laborales en sí no fueron materia ni de literatura ni de filosofía, no fue preocupación hasta el siglo XX. Empezó tímidamente en el siglo X en Francia, que ya había reglamentaciones, y después se profundizaron hacia el siglo XV. Pero eran reglamentaciones aisladas. No nos olvidemos que en este periodo histórico se estaba en el feudalismo y saliendo de los regímenes feudales, o sea que el trabajador no lo podemos concebir como lo vemos ahora, no era un trabajo libre, y tampoco se separaba, que eso es un tema de concepción también, no se separaba lo que era el trabajo de la vida sin el trabajo, porque el trabajo en sí era la vida, porque uno tenía que trabajar para conseguirse lo básico para subsistir, más allá de los artesanos o pequeños comerciantes. A lo que voy es que no había una gran diferencia entre lo que era el mundo del trabajo y el mundo cotidiano. Claro, sí. Bueno, sí, pero los campesinos y todo eso era todo muy... Exactamente. Tenías que trabajar o trabajar. Había que trabajar para conseguir... Aunque sea para vos mismo. Exactamente. Sí. Luego hubo obras que como que de las primeras que se registra es de un autor alemán, pero que era ya de un tratado, era enfocado desde la filosofía. Él se llamaba Ulrich Elbanf, si lo quieren buscar, por el 1640, por ahí. Bueno, ahí ya trata lo que es la salud en el trabajo, que ya en esa época era un enfoque absolutamente adelantado.
Luego hay otra obra también, más adelante, de un autor que se llama Walter Pope, que él, ¿de qué trata? De cómo incide el mercurio en el trabajo, en la salud de las personas que trabajaban en las minas. Claro. Fue por algo puntual ahí. Fue por algo puntual, sí. Y a su vez ya estudiaba cómo todo el tema de la salud por el hacinamiento, por la falta de medidas higiénicas, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos que existe un enfoque muy moderno de lo que es el trabajo. Porque después vamos a ver que, claro, Europa, con las guerras, hubo un retroceso en lo que fue el avance de mirar la seguridad en el trabajo. Estoy hablando de la seguridad física, no la seguridad social. Sí, claro. Y luego, algo que nosotros comentamos en una columna cuando hablábamos de la reducción de las horas de la jornada laboral, sí. Que yo todavía te comentaba y te decía, nos vamos a asombrar, Carlos III ya había promulgado algunos edictos de la seguridad de la seguridad física de algunos de sus trabajadores. O sea que vemos que hay pequeños avances, una pequeña mirada hacia la condición física, la seguridad física, pero que no es muy rica. No estamos hablando que sea una riqueza, pero bueno, existía. Luego la revolución industrial, obviamente, y en la revolución industrial es cuando se empieza a trabajar. ¿Por qué? Por todo lo que sabemos, por las condiciones, por el hacinamiento, por el trabajo infantil, pero siempre estaba más relacionado lo que se trataba a la reducción de horas, no tanto a los accidentes, sino que la preocupación era reducir la hora o mínimamente que quede acotada. Claro. Es lo que pasó en Estados Unidos, es lo que pasó en Francia, en Inglaterra, porque ya no se estudiaba tanto la seguridad física del trabajador, sino que veían que esas extensas horas también era producto de accidentes. Y bueno, llegamos al siglo XX y el primer instituto que se forma, bueno, por el 1800 hubieron leyes en Inglaterra, también en Francia, ya reglamentos sobre seguridad y salud e higiene. Y en el año 1918, la Universidad de Harvard emite el primer título de licenciatura en seguridad y salud en el trabajo. O sea, perdón que voy un poco para atrás. En 1800 en Alemania se funda el primer instituto de salud y prevención de accidentes en Múnich, como es en alemán, que era un instituto que era absolutamente especializado. Mirá. Entonces, y acá estamos en los albores del 1900. Dijimos que en el 1918 la Universidad de Harvard emite el primer... ¿Esto qué significa? Que había ya una carrera específica para el estudio de la seguridad en el trabajo. Podríamos llamar a los primeros previsionistas. Se podría decir los primeros previsionistas, exactamente. Y la primera indemnización por accidente laboral en el mundo se paga en el año 1911. A lo que voy, el trabajo tiene muchísimos años, pero esta preocupación tiene pocos años. No tiene un gran desarrollo. Ahora, ¿qué vemos? Que el desarrollo firme comienza, obviamente, en el siglo XX. En el 1918 también tenemos la conformación de la OIT, que es la fuente de las normas, fuente de normas laborales. No solamente de la seguridad, pero gran parte también de la seguridad. Y esto me parece que es una deducción un poco natural también con el auge de los movimientos sindicales. Claro. Me parece que va en paralelo el aumento de la preocupación en la seguridad del trabajador con el aumento de la actividad sindical, obviamente.
¿Y cuándo se considera que es realmente un accidente laboral? Porque ahí hay digamos, en la definición, para poder reclamar, tiene que haber una definición, Perfecto, ¿no? claro, excelente pregunta. El accidente laboral obviamente es una lesión imprevista, generalmente violenta, que ocurre a causa de trabajo o en ocasión de trabajo. Uh-huh. Y esto es trabajo subordinado. Yo trabajo para otra persona y sufro un accidente. Claro, se entiende. Ahí en ese momento es un accidente laboral. Pero en temas de seguro puede pasar que vos sos unipersonal, trabajás solo y tenés un accidente dentro del trabajo. Sí. También se considera accidente laboral. Sí, porque para previsión social o para el exactamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero lo que te quería, ahora vamos a ver un poquito más, porque Uruguay también, a mi parecer, tiene su legislación rica, perfectible, obviamente que se puede mejorar, obviamente que se puede ahondar, pero que la tiene. Pero si me permitís, yo quería leerles, porque estábamos hablando que en 1918 la Universidad de Harvard recién tenía un título, en 1918 surgió la OIT, pero Uruguay, ¿cuándo tiene su primer ley de 1914? Siempre, legalmente al menos, siempre estamos... Un pasito. Y le voy a leer el artículo porque es muy interesante, porque es un reflejo de la época. Es muy cortito. A ver. Muy cortito, pero la ley es la 5032. Establécese para los patronos, directores de construcciones de establecimientos industriales o cualquier otro trabajo donde exista peligro para los operarios, la obligación de tomar medidas de seguridad para el personal a fin de evitar accidentes de trabajo. Uh-huh. Cométase... Y después termina diciendo el artículo: prohíbase el empleo de mujeres y niños para la limpieza o reparación de máquinas en marcha. Sí, medio obvio, ¿no? Pero hay que articularlo. Pero hay que articularlo, y era una preocupación que ya recogía un sentir del momento. Pero no es prohíbase el trabajo infantil, sino que los niños no limpian la máquina estando funcionando. Claro. Ahora, por eso yo lo quería leer, porque... La explotación infantil no importa. Cosa que no se lastime. Obviamente que después se reguló y todo, pero en ese momento es el hombre y su época, ¿no? Su contexto y su contexto histórico. Entonces, nosotros que tenemos, definimos un poco lo que es el accidente laboral en ocasión o a causa de trabajo. ¿Qué tenemos en Uruguay? En Uruguay tenemos una ley, la 16074, que lo que prevé esta ley, lo que establece es la obligatoriedad del seguro. ¿Qué significa esto? Que existen empleados. Lo voy a decir en criollo. Yo tengo empleados y mis empleados corren un riesgo, obviamente, trabajando. Y acá no estamos hablando de industria, comercio. Sí, no importa el área. Es más, la ley dice que el patrono, ya sea persona pública, mixta o privada, que luego hubo una modificación para lo que es la administración central en cuanto al riesgo y todo, pero vamos a decir, la persona que es patrón, que tiene gente trabajando, corre un riesgo de que ocurra un accidente. Entonces el patrón que hace ese riesgo se lo traslada al Banco de Seguro del Estado. Es obligatorio. Claro. Obligatorio. ¿Quiénes son los beneficiados existe la ley que es que hace obligatorio el seguro? Los obligados son el patrón, los directores, el que sea responsable del lugar de trabajo. Ese es el responsable. Pero puede ser el patrón, puede ser también encargado. Pues se puede, por negligencia o porque lo hayan obligado a trabajar. El encargado no es patrón. No. Trabaja el subordinado. Porque acá tenemos los subordinados. Ahí va. Yo puedo tener
una persona que no sea el dueño del establecimiento, por ejemplo, pero hay un director. Ujú. Y ese director en ese momento es el responsable del establecimiento. Claro. ¿Queda claro? Sí, queda Porque, claro. por ejemplo, yo trabajo en una multinacional. Está bien, porque a veces el patrón puede estar ausente, ¿no? Exactamente. Está el director y lo manda a trabajar en esas condiciones que por él le pierde la vida. O sea, es muy complicado. Sí. Pero el responsable es el que sea responsable del establecimiento. Perfecto. No que yo me fui un segundo y dejé a alguien. El que es el responsable, el que es el director, el que es el dueño. Ellos van a ser los responsables. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los que trabajan en un sistema de subordinación. Bien. Y también los que tienen derechos a raíz de, por ejemplo, que exista un accidente, que esa persona lamentablemente fallezca y sus descendientes o su viuda es beneficiaria también de ese beneficio. Claro. Sí, puede haber hasta un tema penal también, ¿no? Claro. Ya. Pueden haber muchas consecuencias. Puede tener muchas consecuencias. Puede tener una responsabilidad civil y una responsabilidad, bueno, que eso, pero puede ser hasta penal. Porque en la responsabilidad, ¿qué tenemos? Para aclarar un poco, la responsabilidad en tema de accidente laboral no es la misma responsabilidad civil. Primero yo estoy acá en una responsabilidad en el mundo laboral, en un mundo donde esa responsabilidad, si yo, que soy responsable de del lugar de trabajo, responsable, no responsable porque yo sea porque sea responsable en mis tareas, sino porque soy el obligado. Claro. Yo tengo que cumplir, yo tengo que estar al día con las primas, yo tengo que tener todo mi personal asegurado. Ahora, puede ser que no lo tenga. Claro. Y ahí ya salimos de esta esfera. ¿Por qué? Porque la ley a mí me obliga, y esta ley es de orden pública. Es de orden público. Yo no puedo cambiarla o modificarla entre las partes. Yo no puedo tomar, por ejemplo, soy el obligado y le hago un contrato a un trabajador nuevo y yo le pongo en el contrato, yo no te pago la prima de seguro. Vos acá trabajás, te pago tanto, estas son tus tareas, pero no estás asegurado. Claro. ¿Por qué? Porque existe esta ley que irriga a todos y dice, esto es así. El que tiene un trabajo tiene que pagar el seguro y tiene que tener asegurados. Y bueno, entonces si no cumple, ahí ya obviamente tiene las consecuencias. Bien. ¿Y cuáles son esas consecuencias que y esas consecuencias son justamente ahí, ¿qué pasa? Ante el incumplimiento, el dolo o la culpa grave, ahí el juez analiza. Porque ¿qué pasa? Yo hago la denuncia, ¿no? Si el accidente ocurre en Montevideo, yo tengo 72 horas como obligado. Yo obligado. Tengo 72 horas o tengo 5 días si ocurre en el interior. ¿Por qué hace esa diferencia el legislador? No sé, pero bueno, la hizo. Son 72 horas. Lleno un formulario en el Banco de Seguros. Y el Banco de Seguros ahí analiza todo y si tiene dudas, envía esa documentación a la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y ahí, esa inspección, si nota irregularidades, si hay algo que no le cierra, ahí enseguida lo pasa a la justicia. Claro. Entonces, ¿qué puede existir por parte del obligado? Puede existir dolo, es decir, la intención de que pase algo, para aclarar la diferencia un poco entre dolo y culpa, culpa grave. Estoy casi segura que la ley dice culpa grave. El dolo es cuando yo tengo la intención de dañar. Yo soy obligado y bueno, yo tengo intención de que le pase un accidente a... Claro.
O la culpa grave, que la culpa grave se asemeja a lo que es el error, que puede ser por imprudencia, negligencia, impericia, pasó. No, yo no quise ese resultado, ese accidente, pero la persona está accidentada. Y ahí es cuando se pasa a la justicia. Sí. Y luego había dicho que la denuncia puede ser en 72 horas. El accidentado, en caso de que su patrón no denuncie, él tiene 15 días seguidos para denunciar. Ahí va. Él puede denunciar también, no es que tenga que esperar. Si esa denuncia no se efectúa, puede hacerla él perfectamente. O familia, ¿no? Claro. Una pregunta sobre esto de los accidentes laborales. No sé si tiene realmente algo que ver o no, pero por ejemplo, cuando vos, había escuchado que cuando vos salís a trabajar, vas en el transporte, ponele, y tenés un accidente, el itinere. ¿También entra en eso? No es distinto. Es distinto, eso se llama el itinere, es decir, en la ley no está planteado, claramente no pasa en un lugar de trabajo, obviamente, claro. Pero vos estás yendo a tu trabajo. Claro, no. Y la jurisprudencia, hay alguna doctrina, pero no. No es algo que esté no está explicitado obviamente en la ley. Y bueno, hay doctrina que algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero en general no va a estar cubierto lo que es el accidente itinerario. Solo si, obviamente, a mí me envían a trabajar, a hacer un mandado, dentro del horario de trabajo. Dentro del horario de trabajo y cumpliendo mis funciones como empleado, no estoy dentro, y ahí tengo un accidente. Pero el itinerario, que es ir hacia el lugar de trabajo, no está contemplado. Y en la parte de previsión, en cuanto al accidente laboral, ¿qué tiene que tener la empresa para cubrirse, digamos así? La empresa se exime de responsabilidad una vez que tiene Tiene que tener cobertura médica, tiene que tener extintor, tiene todo. Y de acuerdo al ramo tiene que cumplir sus decretos de seguridad, sus normas de seguridad. Cada industria, cada rama de actividad tiene su regulación propia en cuanto a la seguridad con la que tiene que funcionar. Eso lo tiene que cumplir. Y obviamente tiene que tener la prima de seguro para estar cubierto por el seguro, que es lo que va a beneficiar a ese trabajador. Claro. Y en el tema de que no se cubran esas medidas de seguridad, ponele, el trabajador puede negarse a hacer las tareas. La ley lo contempla, por ejemplo, una vez denunciado el accidente, el trabajador no trabaja. Sí, pero para prevenir el accidente. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Digo, si vos no te cumples todas las normas de seguridad y te están obligando y aún así te están amenazando que te van a dejar sin trabajo porque no quieres hacer lo que tenés que hacer. Eso es muy buena pregunta, y eso porque una vez que veamos un poquito que es muy por arriba lo que es parte, ¿no? del marco legal, y yo iba a ir a eso. El tema de la prevención. A ver, Uruguay es un país que tiene entre 35.000 a 40.000 accidentes al año. Estos accidentes no todos tienen que derivar en una incapacidad permanente o en muerte. Sí. Pero afectan la capacidad laboral. Esta capacidad laboral a su vez afecta la capacidad económica, porque, por ejemplo, un trabajador que ve mermado en un 10% su capacidad laboral no va a recibir beneficio. ¿Por qué? Porque se entiende de que, es decir, durante el periodo de su recuperación, del cuarto día hasta su alta o hasta que derive su incapacidad en permanente, va a recibir 2/3 de su salario. Claro. Y después del 10 al 20 hay una tarifa, y después para adelante, y esa tarifa también va de acuerdo no solamente a la incapacidad, que ya dijimos que puede ser transitoria, o relativa, vamos a decir, o la otra permanente. Pero el tema es que es una cantidad enorme.
porque acá cuando uno dice números, no, son personas. Sí, son personas, sí, son accidentes. Claro, uno dice estadística. No, por supuesto. Claro, y uno dice un fallecido cada 10 días. Para mí es un disparate. Sí. Es un disparate. Ahora, y yendo a la pregunta que no me olvidé, la mayoría de los accidentes obviamente están en la construcción. Y es por caídas en altura, más de un 40%, aplastamientos, quedar electrocutado, accidentes con máquinas, luego viene el transporte, pero creo que lo medular a estos tristes números es la construcción. Sí. La construcción se rige por un decreto que se llama, es el número 125, les debo el barra año, que ellos justamente tienen el poder de parar una obra hasta que lleguen los inspectores. Claro. Es un decreto larguísimo, extensísimo, que cubre casi todas las áreas y sobre todo que prevé, porque no sé nada de construcción, pero es un tema de sentido común. Sí, por supuesto. De que la prevención en la construcción es el 80% de lo que se puede solucionar. Entonces ellos tienen esa potestad de poder parar la obra, y creo que en la industria también se puede parar de trabajar ante más allá que también tenemos por otro lado la ley de responsabilidad patronal, que dice que yo tengo que, por ley, la ley dice yo tengo que adoptar todas las medidas, y si no soy castigado. Las medidas de la seguridad y la integridad de ese trabajador, las tengo que adoptar, lo que exista, lo que diga la ley, y lo que exista yo lo debo y si no, yo soy castigado de 3 a 24 meses de prisión. Uf, claro. Es decir, en lo personal me parece que no coincide la riqueza normativa con lamentablemente estos accidentes y ni que hablar de una persona. Porque está la ley, pero no. Bueno, yo creo, hay dos cosas. Me parece que los uruguayos, cuando nacemos, en lugar de decir mamá y papá, decimos no pasa nada. Algo de eso hay. Nosotros no tenemos. Hasta que pasa, ¿no? Hasta que pasa. Nosotros no sabemos realmente lo que es el cuidarse. Y acá no estoy hablando de que, porque, a ver, el Banco de Seguros también cubre al empleado, salvo que sea doloso, el empleado accidentado, que sea culpa suya el accidente, igual lo tiene que cubrir. Sí, no, por supuesto. Porque, a ver, es como hablamos, la culpa no es querer, no es tener la intención de... Estás con una sierra y le raste, ¿no? Exactamente. Por eso es que decía yo un poquito antes de que la responsabilidad civil es diferente a la responsabilidad en este mundo laboral de accidente que estamos hablando. Hace el año pasado Uruguay ratificó por ley un convenio de la OIT, el 187, que justamente ellos expresan una frase que para mí es muy interesante, que dice cultura de prevención y análisis del riesgo. Eso es un tema que es tremendamente sensible. ¿Por qué? Porque ya vemos, tenemos riqueza normativa, existe... y otra cosa que me olvidaba, la terciarización. Yo también soy responsable de los que contrato. Claro. Eso es muy importante. Y también es muy importante que con una modificativa, yo al que contrato, tengo la facultad de pedirle, de poder ver todos sus documentos respecto a los empleados. Estoy facultado, yo puedo exigir, un ejemplo. Soy un local, contrato una empresa para que me ponga las ventanas de aluminio. Vienen los muchachos a trabajar y yo le digo, bueno, ¿en qué situación están estos muchachos? Me tienen que mostrar todo.
y me lo tiene que mostrar, porque si no, yo voy a ser tan responsable como... Entonces, yo creo que, y eso también, ¿por qué es para evitar la precarización del trabajo, es para evitar que se salten normas, es decir... Se ve mucho eso, se ve mucho. No es que la gente lo haga, esté pidiendo los papeles ni nada, pero se ve que a veces contratas a una empresa y vienen sin normas de seguridad, faltan normas de seguridad. Bueno, eso la persona que contrata lo tiene... pero a veces es ignorancia, que no lo sabe. Se tiene que... porque él va a ser el responsable. Va a ser el responsable. Él va a estar tomando mate, viendo cómo los muchachos le ponen las ventanas de aluminio, y cuando haya un problema, va a tener que dejar el mate y va a tener que ir ante la ley. Claro. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, uno no vive las 24 horas asesorado, ni pensando en pero por eso yo digo que es muy, pero muy importante para ambos lados. Tanto para el trabajador, que puede pasar que al momento de reclamo su patrón no exista y que tenga que ir hacia quien contrató la empresa, como para el que contrató la empresa, que si llega a pasar algo va a tener que responder. Claro. De forma solidaria, subsidiaria, no importa, pero va a estar ahí. Entonces a lo que iba era esto, de que es un tema sensible, porque si no parece que los trabajadores no se cuidan o no toman los recaudos necesarios, o que el patrón no cuida, porque indudablemente para llegar a este número hay algo que está mal. Algo falla. Algo está mal. Entonces, por eso me gusta este convenio que habla de la cultura de la prevención, del análisis de riesgo, de que la mayoría de las cosas... Bueno, yo trabajé por una empresa de civil y me acuerdo que habían algunos que decían, bueno, yo subo igual, no tengo las normas, pero yo subo igual. Lo hacían los obreros, ¿no? Decían, yo subo igual, pero a veces no se ve el riesgo real que se tiene frente a eso. Después pasa algo y quizás el encargado de eso o el director de obra no sabe y se come en un garrón, ¿no? Pero por eso es que me gustó la palabra, sobre todo, cultura. Si yo tuviera que subrayaría la palabra cultura, porque es un adiestramiento de todas las partes involucradas en el mundo del trabajo a la prevención y a ser observador, que eso obviamente lo hacen profesionales, que es dónde está el riesgo y dónde se puede evitar. ¿Por qué? Porque en el trabajo también se da una conducta que es inherente al ser humano, que es naturalizarse. Uno hace una tarea tantas veces y la domina de tal manera que uno baja la guardia, es parte del ser humano. Sí, totalmente. Entonces, bueno, hay que buscar, ahora se formó, por estos sucesos que han ocurrido cuando ni bien arrancó el año, se formó una comisión en el Ministerio de Trabajo, que es una comisión que va a tener un trabajo en una comisión con el Ministerio PIT-CNT y la Cámara de Comercio y Servicios. Van a ir al interior, van a dar charlas en algunos departamentos, luego ya van a comenzar a fiscalizar. Bueno, eso se tendría que haber hecho, si esta primera ley que les leí es de 1914, eso se tendría que haber hecho en 1915. Bueno, sí. Y nosotros, después de 110 años, ya tendríamos que estar, bueno, otra situación. Sí puedo decir, a la luz de la normativa, a la luz de los convenios que ha ratificado, porque el 187 obviamente que no es el único, la voluntad del Uruguay, y esto estoy hablando independiente de cualquier partido político, siempre fue la protección del trabajador, siempre. Ahora, esta comisión que se va a formar ahora con una impronta del Ministerio de Trabajo, bueno, también existe la CONASAT, que es una Comisión Nacional de Salud del Trabajo, de cuando se ratificó, creo que el convenio 155 de la OIT, con un directorio de 8 organismos y cuya presidencia de ese directorio es el Ministerio de Trabajo. Es decir, elementos, instrumentos
normativa. ¿Faltará? Y sí, porque la industria, yo me imagino que en 1980 Sí, no existía, no existía como vemos ahora los chicos repartiendo, bueno, chicos y chicas y de todo, repartiendo delivery. los delivery. Entonces, es dinámico, pero eso no significa que los instrumentos existan. Entonces, me parece que se está un poco empantanada la situación. Me parece que hay que dejar de pensar en tratar el tema de la misma manera ir, porque a ver, nosotros no somos, yo pregunto, ¿no? Una persona fallecida, con lo que eso significa cada 10 días. Sí. Con lo que significa. Sí, es una familia. Es una familia. Por supuesto. La repercusión que tiene. Sí. Una persona que pierde el 50% de la capacidad laboral y que esa persona va a quedar, sí, con una pensión. Las pensiones del Banco del Seguro son de acuerdo. Hay una tarifa, va de acuerdo al ingreso. No es que se pague, sino que se paga la diferencia, matemáticamente vamos a decir, entre lo que pudo haber una capacidad del 100% y la capacidad que quedó. Es decir, por ejemplo, una cosa que es importante, una persona tiene una estabilidad de por ejemplo, un accidentado, pierde capacidad laboral, cuando vuelve a su trabajo, tiene que tener un lugar donde trabajar. Y capaz que no lo tiene. Porque capaz que la persona tiene un 30% de su capacidad laboral. Claro, sí. Y la empresa capaz que, por más voluntad, no puede otorgarle un lugar de trabajo. Entonces es todo, bueno, aún teniendo una indemnización triple, la indemnización por despido es triple en el caso de no respetar la estabilidad de los 180 días, por más que está un poquito discutido si son los jornales caídos o triple. Como hablábamos, es momentos muy difíciles para todos. Ahora, ¿qué pasa? Uno piensa, si nosotros tuviéramos astilleros, si nosotros tuviéramos pesca industrial del salmón entre los icebergs, no sé cuántos fallecidos, es decir, hay que ver lo que es Uruguay. Yo en esta columna no sé si... Per cápitamente es alto el número. Es muy alto. Yo no sé si te diste cuenta que en esta columna no traje las comparativas con otros países, porque creo que no hace a nada, no importa. Sí, esta cifra... Esta cifra es un disparate y a mí no me importa si hay otros países que no lo tienen. Por supuesto. Porque acá estamos hablando de vidas humanas y de familias que se destrozan económicamente en todo sentido. Pero tampoco esto no es nada legal, pero a ver, tampoco somos un país donde tengamos una industria pesada, siderúrgica. No sé qué pasaría. Entonces, bueno... Nosotros, aún siendo un tema muy, muy delicado, no tenemos que encontrar solución, porque si no es muy difícil. Bueno, pero tomar esa frase que dijiste, la cultura de la prevención y tomar el riesgo y entender que uno no se puede familiarizar con lo cotidiano. Obviamente, ni que hablar, que el que sea responsable y obligado que tome todos los recaudos, pero acá estamos hablando de la conducta humana. Estamos hablando de justamente lo que hace el accidente, que es lo imprevisto, que los accidentes siempre van a ocurrir en el mundo laboral o fuera. El accidente es inevitable. Lo que sí se puede bajar muchísimo la probabilidad. Y yo creo que el foco está en eso, no en luego. Porque, por ejemplo, ahora, para traer un poco e ir cerrando, me parece, porque sí, el PIT-CNT quiere promover una fiscalía especializada.
que está bien, es decir, si ellos están, la Fiscalía Especializada, porque el PIT-CNT, sí entendí bien, lo que están diciendo es, hay muchos accidentes que el damnificado va por otra vía, va por la justicia, y eso va por la justicia, ¿por qué? Porque se demostró o se consideró o lo que sea de que el patrón incumplió. Claro. O hubo lo que hablábamos al principio. La cuestión es que va por la justicia civil y que se demora, obviamente, que la denuncia, bueno, entonces quieren generar, si eso ayuda y ayuda a cortar los plazos o que sea más dinámico, etcétera. Si eso ayuda a una familia que está en espera de una resolución, ni que hablar de que, pero para mí acá ya estamos que el accidente ocurrió. Claro, sí. Es decir, es una solución cuando el accidente ya ocurrió. Y es una cuestión de reparación. Acá ya estaríamos en lo que se llama la reparación. Uh-huh. Y bueno, para estos lamentables accidentes es antes. Bueno, muy bien, Erika, gracias por la columna, gracias por este tema, que seguramente volvamos en algún momento. ¿Cómo no? A conversar de esto y bueno, algunos otros temas más. También, ¿te acuerdas que hablamos de bajar las horas de trabajo? Se está discutiendo nuevamente el tema. Bueno, ¿no? Varias cosas. Que hemos hablado se están discutiendo. Exactamente, la hora de trabajo. Bueno, esto de la fiscalía que va a estar arriba de la mesa. Y después hubo otra columna que nosotros hablamos también, que ahora no me acuerdo, que también está sobre el tapete. Así que bueno, estamos en los temas del día. En los temas del día. Bueno, Erika, muchas gracias y nos reencontramos la próxima. Muchísimas gracias a ti. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.